Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el 12 de diciembre de 1994 se aprobó, presidente, le pediría que aumenten el sonido, el 12 de diciembre. Más volumen en el micrófono del orador, le pido a la cabina de sonido. Continúe, diputado. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, recordaba y le recuerdo que el 12 de diciembre de 1994 se aprobó el FOBAPROA, un día como este, otro gran saqueo de recursos nacionales. Por eso propongo, a partir del próximo año, el 12 de diciembre, sea declarado, no, yo no voté el FOBAPROA, es un mentiroso usted. Usted es un mentiroso. Yo era gobernador en ese momento. Es un mentiroso, como siempre los de su partido. Y no se callan, se la pasan gritando. Es un mentiroso, es falso lo que usted está diciendo. Por eso voy a proponer que los 12 de diciembre sean declarados días del saqueo del patrimonio nacional. Quien compra la presidencia termina vendiendo y traicionando a la patria. Pero no hay crimen perfecto. Ya empiezan a surgir las pruebas de esa compra. Ayer y hoy, un diario de circulación nacional, el Reforma, difunde datos duros, pruebas concretas, evidencias documentales de que los recursos de procedencia ilícita que se utilizaron en las campañas presidenciales del PRI y del PAN se había hecho a través de una red de lavado y defraudación fiscal utilizada en esas campañas, de acuerdo a una averiguación abierta por la PGR. Cito: los monederos electrónicos Monex de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y lavado de dinero, señala una investigación federal. Las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubái, Antillas holandesas y Suiza, revelan los mismos documentos. Esta pesquisa se inició un mes antes de la elección presidencial del año pasado, pero se dio la instrucción de cancelarla, después de descubrirse que DICOM estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada administración. PRI y PAN lavaron dinero de procedencia desconocida, por lo tanto ilícita, en sus campañas presidenciales. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma energética privatizadora que el PRI y el PAN están pagando con petróleo los favores económicos recibidos en sus campañas? Quiero referirme a dos supuestos que contienen los transitorios, a dos supuestos que son grandes logros de la reforma energética. La salida del Consejo de Administración del Sindicato Petrolero y el Fondo Mexicano del Petróleo. El despido de Romero de Champ y 4 representantes sindicales en el Consejo de Administración de Pemex es solo el inicio de un proceso de despido mayor de trabajadores transitorios y de planta. Hacer de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad
unas empresas productivas del Estado implica una acción muy sencilla: en 2 años echar a la calle a una tercera parte de su personal. Así lo dicen todos los estudios de productividad que se han hecho sobre el tema. Empezarán con los trabajadores transitorios, que no serán contratados más, y luego se irán sobre los trabajadores de planta que tengan menor antigüedad laboral, porque es donde las liquidaciones salen menos costosas. También incluye desaparecer divisiones corporativas enteras de las actuales empresas. De hecho, así se hizo con Petrobras, cuando decidieron transformarla en empresa pública modelo. Hablamos de echar a la calle a 60,000 trabajadores en 2 años entre las 2 empresas, pero también hablamos de que las futuras corporaciones privadas que resulten beneficiadas con licencias y contratos petroleros no van a contratar a los trabajadores mexicanos con el régimen de prestaciones laborales y sociales que actualmente tienen los trabajadores del sindicato. Los presuntos cientos de miles de nuevos empleos que supuestamente traerá la reforma energética serán contratados con el régimen jurídico precario que prevé la nueva Ley Federal del Trabajo. Es decir, van a ser trabajadores pelones o rasurados en términos de prestaciones y seguridad social. De hecho, actualmente, con el mote de trabajadores pelones, se les conoce a los casi 60,000 empleados que laboran externamente para Pemex en empresas contratistas privadas que trabajan bajo el régimen de outsourcing y que tienen la vana ilusión de ser algún día trabajadores transitorios o de planta de la paraestatal. Quienes crean que los nuevos trabajadores del sector energético van a ser atendidos en el sistema de Pemex, o van a tener el pago de horas extras, o van a poder acceder a préstamos hipotecarios o personales muy atractivos, se van a llevar el fiasco de su vida. En el mejor de los escenarios, esta reforma energética va a traer empleos que van a ser empleos precarios, de trabajadores pelones o rasurados, de extranjeros, de prestaciones más cercanos a los trabajadores de la informalidad que la aristocracia obrera petrolera. Qué bueno, me alegra que se vaya Romero Deschamps y sus secuaces del Consejo de Administración de Pemex. Qué malo que detrás de ellos se irán miles de trabajadores del sector energético a la calle durante los próximos 2 años. El Fondo Mexicano del Petróleo es otro de los presuntos logros de esta reforma. Su objetivo es recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos petroleros, con excepción de los impuestos. La idea es buena, pero la operación es bastante engañosa. De entrada, no es un fondo para administrar la renta petrolera, sino las sobras de lo que quede de la renta petrolera. No administrará propiamente los excedentes, sino los residuos de los excedentes. De entrada, por efecto de la privatización, la renta petrolera ya no va a ser lo que fue, el principal sostén de las finanzas públicas. Si el año pasado, este año, ingresaron 85,000 millones de dólares, el próximo año, si el precio del crudo se mantiene como ahora y se exporta la misma cantidad, el ingreso podría reducirse a la mitad. De eso que queda, conforme al artículo transitorio que reservé, el 14º, Hacienda llevará la mano para cobrar los impuestos correspondientes a las petroleras privadas. De este segundo remanente, el Fondo Mexicano del Petróleo deberá cubrir el Fondo de Estabilización
de los ingresos petroleros y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas. De lo que quede, es decir, de un tercer remanente, tendrán prioridad el presupuesto de egresos de la Federación para mantenerse en el volumen de ingresos del 2013. Después, un fondo de ahorro a largo plazo que deberá ser igual o mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo, y si todavía sobra algo, podrá destinar el 0.15% del PIB a financiar el sistema de pensiones, otro 0.15% del PIB a financiar proyectos de inversión en ciencia y tecnología y energías renovables, y otro 0.15% del PIB en becas para la formación del capital humano en proyectos de mejora a la colectividad y en el desarrollo regional de la industria. Es decir, es un fondo para administrar las sobras, las migajas de lo que un día fue una gran renta petrolera estatal y que ahora se irá a las tesorerías de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Si algún día el señor López Portillo habló de un fondo petrolero para administrar la abundancia, esta reforma trae bajo el brazo un fondo para administrar los residuos del ingreso petrolero. En síntesis, este Fondo Mexicano del Petróleo es una tomadura de pelo, es una réplica tardía de aquel fondo petrolero López Portillasco para administrar una abundancia que nunca llegó, o mejor dicho, que al final de aquel sexenio estalló en forma de crisis devaluatoria y de un crack económico sin precedente. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, hemos estado aquí más de 22 horas. En lo personal, me he mantenido atento a todo el debate estas 22 horas. Sin embargo, les quiero reclamar a la directiva, es una forma irracional de debatir, es verdaderamente una forma absurda de deliberar. Siempre he creído que este tipo de prácticas deben abandonarse. A nadie le conviene este tipo de actitudes. Quedamos mal con todos. El propio debate es irracional. Nadie puede aguantar 24 horas ininterrumpidas en debate con lucidez y con inteligencia. Todos han hecho un esfuerzo, unos más que otros, pero finalmente creo que la patria merecía un debate de mayor nivel, de mayor altura, de mayor inteligencia. Ciudadano presidente, a usted y a los miembros de la mesa directiva les expreso mis respetos por su tolerancia y el respeto a los acuerdos. Y a todos ustedes, a los que pusieron atención, muchas gracias. Y a los que no, también.